Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Había presenciado la evaluación de Mabate, así que sabía que existía la posibilidad de superar el centenar. Nunca imaginé que vería mis propios atributos tan elevados. Los artesanos elfos fabricaron la tableta de lectura, pero copiaron el diseño para la fisiología humana. Tenía entendido que 100 era la puntuación máxima posible, sin embargo, apareció un 101 después de mi afinidad con el espacio. Magias elementales, comunes. Fuego, 0. Aire, 0. Agua, 0. Tierra, 32. Rayo, energía, 8. Espíritu, sanación, 23. Naturaleza, planta, 0. Magias no afiliadas, poco comunes. Encanto, mente, 5. Ilusión, 13. Clarividencia, 0. Protección, guardián, 30. Necromancia, 0. Celestial, mejora, 0. Abisal, desmejora, 0. Magias raras, espacio, 101. Tiempo, 90. Desplazamiento, 61. Materialismo, 9. Mundos, 88. Vacío, 22. Convergencia, 74. Quizás las afinidades mágicas no seguían las mismas reglas. Esto significaba que mi forma de hechizo era 3 puntos más poderosa, lo que explicaba mi mayor espacio dimensional. También significaba que las personas y criaturas tendrían más dificultades para resistirla. Revisé mis otros atributos antes de borrar el lector. Físicos. Fuerza, 20. 56, 81. Poder, 20. 52, 84. Rapidez, 95. 49, 54. Destreza, 43. 59, 70. Resistencia, 10. 70, 95. Constitución, 10. 51, 71. Coordinación, 31. 50, 67. Mentales. Intelecto, 10. 33, 56. Razonamiento, 10. 51, 61. Percepción, 11. 53, 62. Perspicacia, 00. 36, 52. Resiliencia, 10. 52, 71. Empatía, 00. 19, 22. Fortaleza, 30. 57, 90. Mágicos. Reserva de éter, 10. 23, 26. Canalización, 43. 30, 60. Modelado de éter, 00. 8, 8. Tolerancia al éter, 20. 50, 56. Resistencia al éter, 10. 15, 19. Afinidad principal con el éter. Si descubres esta narrativa en Amazon, ten en cuenta que ha sido robada. Por favor, informa de la violación. Espacio. Afinidad menor con el éter. Tiempo. Por lejos, el número más hermoso fue la mejora en mi atributo de canalización. Al revisar mis estadísticas mágicas, el modelado de éter todavía me limitaba para lanzar hechizos verdaderos. Obtener esencias para el modelado de éter era problemático. Había copiado la mayor parte del bestiario de la biblioteca, y solo unas pocas bestias anotaban qué esencias era probable que se formaran usando un colector en ellas. Ninguna criatura hasta ahora anotó el atributo de modelado como una esencia probable formada con un colector. Bueno, eso no era del todo cierto. Los huevos de dragón producían la esencia aproximadamente una cuarta parte del tiempo, pero entonces tendrías que lidiar con una mamá dragón enfurecida. Esto significaba que usar un colector en un mago era el único recurso para obtener una esencia de modelado. Aún así, mi revisión del bestiario estaba incompleta, así que mantendría la esperanza de encontrar una criatura razonable que pudiera producir la esencia de modelado. Quizás no en esta biblioteca, pero quizás en otra. Incluso sin poder lanzar hechizos verdaderos, pensaba que me estaba desempeñando bien. Mi otro atributo débil era la resistencia al éter. Este atributo me ayudaba a resistir la influencia de la magia etérea sobre mí. Había sido objetivo 2 veces recientemente, una por la maga Ona y otra por Cassian. Creo que lo único que me salvó con Ona fue la distancia que nos separaba. Y si Sina tenía razón y estaba obteniendo el amuleto de afinidad con el encanto, tendría que tener cuidado con ella. Envié la tableta lectora a mi espacio. Si me llamaban para el entrenamiento de los ONS, no quería arriesgarme a dejarla atrás.
Me sentía bien con mi progreso, y dediqué el resto de la noche a hojear los últimos libros de Kaelora. Alrededor de la medianoche, deposité estos libros dentro de la caja fuerte improvisada en la pared. Aunque mi espacio dimensional había aumentado, quería tener tanto espacio disponible como fuera posible. Conservé un libro. Detallaba la construcción de fina cota de malla élfica usando aplanados diamantes que encajaban perfectamente. La cota de malla resultante se ajustaba como una camisa pesada, pero al recibir un impacto, los eslabones individuales se bloqueaban, dispersando el golpe en un área amplia. Los eslabones debían hacerse de un metal llamado mitril, pero el único lugar donde sabía que existía el metal era en el laberinto brillante. Probablemente fuera una pesadilla para un herrero crearlo, pero pensé dejarlo como regalo de despedida para Ignis. Si no perdía mi amuleto de paisaje onírico, tendría acceso al tomo yo mismo ya que estaba copiado allí. Limpié la cocina y aseguré mi habitación antes de entrar en el paisaje onírico. Pasé un tiempo con Oscar y luego estudiando la forma de hechizo del vacío para purificarme. Una vez que me uniera a los ONS, no planeaba usar el amuleto excepto para entrar unos pocos minutos para crear 10 o más libros cada noche. Caminé hacia el centro de la sala del escorpión arenoso, y Constantin y Javier me siguieron, entendiendo mis intenciones. ¿Vamos a luchar contra los orcos otra vez? ¿Qué tal un espectro esta noche? Preguntó Constantin con entusiasmo, sosteniendo su arma rúnica. No esta noche. Tengo un nuevo miembro que agregar a nuestro colectivo. Me concentré en todo lo que había sucedido hoy con Cassian. Todas las armas, todas las instrucciones que me dio, y los intercambios que tuvimos en el entrenamiento durante más de 12 horas. El gladiador se paró ante mí, vestido con el equipo de combate que había visto por primera vez en el Coliseo. Su rostro confiado me estudió mientras un dolor de cabeza pulsante se formaba detrás de mis ojos. Me alegré de no haber hecho ningún libro esta noche antes de agregar a Cassian. ¿Has cambiado de opinión entonces? Preguntó sugestivamente. No había cambiado la esencia de lo que sabía de él. Ahora que estaba creado, podía alterar su personalidad, pero no debería ser necesario. No. Limítate a instruirme, y mantengamos nuestras interacciones enfocadas en mejorar mis habilidades con las armas. Luché contra la migraña para crear los mismos soportes de armas disponibles en el patio de entrenamiento del gladiador alrededor de la cámara circular. Hundí el gran escorpión en la arena, fuera de la vista. Constantin inmediatamente comenzó a caminar por los soportes. Esto es otra cosa. Probó un pilum y lo arrojó contra la pared. Perforó el caparazón de un caracol antes de caer a la arena, el caracol muerto. Cassian suspiró por mi rechazo y miró a su alrededor a la gente. Rendo mejor frente a multitudes más grandes. Puedes agregar algunos más. Interrumpí al gladiador. Quizás con el tiempo. Pero por ahora, esto es todo. Empecemos con la práctica de lanza. Mi lanza de punta negra se manifestó en mi mano, y me acerqué a Cassian. Cuando salí del paisaje onírico, faltaba aproximadamente una hora para el amanecer. La práctica había sido intensa, y me sorprendió cuánto había absorbido mi cerebro subconsciente durante la sesión de entrenamiento del día. Era claro que la cantidad de información era lo que había causado la migraña, que todavía persistía. Mi cuerpo estaba dolorido y adolorido, y no quería levantarme de la cama esta mañana. Podría haber usado mi sanación etérea, pero dudé. Sin mis canales de éter ardiendo, sentía que necesitaba algo de dolor de fondo para mantener mi concentración. ¿Me había vuelto masoquista? Hice una mezcla de estiramientos y yoga en el balcón mientras la ciudad se despertaba debajo de mí. Podía entender por qué los legionarios continuarían sirviendo después de terminar su periodo para ser empleados por los primeros ciudadanos. Aunque, probablemente, el trato de Sina hacia mí y sus alojamientos era más una excepción que la regla. Sina ya se había ido ya que no respondió a su puerta cuando llamé que el desayuno estaba listo. Pasé mi mañana en la cocina preparando alimentos y bebidas para almacenar en mi espacio. Agregué más burritos, bollos de carne, exprimí unos galones de jugo de naranja sanguínea, y horneé panes de caramelo. Había conseguido unas cuantas cajas de naranjas sanguíneas por error, y se iban a desperdiciar, pero logré obtener 5 galones de jugo y lo enfrié antes de almacenarlo en mi espacio. Cuando la campana del mediodía resonó, esperaba a Rena, pero no se presentó. Bajé de la torre para encontrarla curiosamente casi vacía. Nadie estaba en las bibliotecas o salas de clase. Detuve a un sirviente que pasaba. Todos están en el salón de banquetes para la asamblea. Estarán allí hasta la comida de la noche. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es una graduación anticipada para algunos. Pero el emperador y los cancilleres hablarán.
Luego están desalojando los dormitorios para la próxima clase un poco antes. Es como su última comida, burló. Cuando se fue, me pregunté por qué Sina no me lo había dicho. ¿Se estaba enviando a Rena? En lugar de intentar encontrar esta asamblea, me abrí paso hacia la biblioteca del bestiario. Como era de esperar, el conservador mojigato no estaba presente. Siempre es mejor pedir perdón que permiso. Retomé donde lo había dejado y terminé la modesta biblioteca antes de que nadie me molestara. Me sorprendió que el sol se hubiera puesto cuando subí las escaleras en espiral. Me estaba preocupando ya que había pasado casi un día desde que había visto a Sina. Además, la verdad es que anhelaba pasar tiempo con Rena. Casi sentía como si todos se hubieran olvidado de mí. No tenía sentido preparar la cena, así que pasé la noche en el laboratorio de alquimia. Finalmente escuché la puerta de la habitación de Sina y fui a interrogarla. Se estaba sirviendo una copa de vino y se veía cansada, sus ojos ligeramente hundidos. ¿Cómo fue la asamblea? Pregunté, sirviéndome una copa. Un sorbo y dejé el vino ácido. Un montón de viejos magos pretendiendo que todavía son importantes, desestimó con un gesto de manos. Habría venido a buscarte, pero solo habrías tenido que estar en fila con otros legionarios durante horas. Escuché que el emperador estuvo allí. Respondí con cautela. Ella resopló, no. Rara vez asiste, y es mejor así ya que no puede mantenerse unido durante tanto tiempo. Asentí lentamente. Decidí ser directo, ¿volveré a ver a Rena? No sé quién está más enamorado, tú o la chica, bromeó Sina. No respondí a sus burlas. Sí. Sí. Vendrá mañana después del mediodía. Suspiró y dijo más seriamente, Livia ha salido de la ciudad para ir a Geset Muria con los emisarios de Antonia. Las cosas se están moviendo rápidamente, fue todo lo que pude decir. Sina simplemente asintió solemnemente. Mi impresión era que pensaba que la expedición no tendría éxito y podría ni siquiera llegar. Hice algunas preguntas sobre el banquete. Era un espectáculo para los magos y aspirantes fracasados. Era para mostrarles que eran valorados en el imperio antes de ser asignados a otros lugares. Rena todavía tenía demasiado potencial sin explotar para graduarse. Dejé a Sina en la cocina, bebiendo vino. Por su estado de ánimo, esa podría no ser la única botella esta noche. Seguí mi rutina durante la mañana. Cuando Rena finalmente llegó después del mediodía, se precipitó hacia mí. Llevaba la espada corta de orco y no se la había abrochado bien entre sus túnicas, ya que me presionaba incómodamente. Aún así, ignoramos la incomodidad. Rena me dirigía hacia mi habitación que estaba fuera de la cocina, pero la detuve. Después. Por ahora, necesito enseñarte a usar esto. Ni siquiera la has pasado y abrochado correctamente en el cinturón. La lección de espada fue extremadamente manoseada, pero a Rena no le importó, incluso lo alentaba. Aún así, sentía que era mi deber prepararla lo mejor posible, así que la mantuve enfocada en las formas simples de espada. No se convertiría en una espadachina en una tarde. Pensé que si se le asignaba liderar una compañía, siempre podría hacer que sus legionarios continuaran su entrenamiento. Si soy una comandante de magos, ¿por qué no puedo simplemente hacerte uno de mis legionarios? Se quejó cuando se lo sugerí. No siempre tomamos las decisiones, Rena. Si nunca quieres que te digan qué hacer, conviértete en la emperatriz. Estaba siendo sarcástico, pero Rena tomó las palabras y las masticó mentalmente. Sacudí la cabeza y la volví a enfocar en el trabajo de pies. Incluso si nunca se convertía en una gran espadachina, era buen ejercicio, y tenía la espada perfecta para su nivel de habilidad. El sol se estaba desvaneciendo afuera y Rena me arrastró a los baños. Sina dijo que tengo que irme al anochecer. Es mi turno de elegir lo que hacemos. No resistí. Los siguientes 3 días fueron iguales. Pasamos nuestras tardes entrenando con espadas con una apresurada sesión de intimidad en los baños antes de que se fuera. Había tomado varias esencias por la noche, usando todas mis esencias de rapidez y tierra y la esencia de canalización restante. No vi mucho a Sina, pero siempre le dejaba la cena. Sabía que me estaba dando privacidad a Rena y a mí porque nuestro efímero romance podría terminar en cualquier momento. Aseguré mi habitación esa noche y me instalé en el paisaje onírico. Desvié el golpe de señuelo de Constantin con mi escudo y usé mi escudo de aire para obstaculizar a Cassian a mi izquierda. Necesitaba aislar a uno de ellos y dar un golpe mortal. Mabeit y Sorana me animaban mientras era presionado hacia atrás, dejando escudos de aire a mi paso. Cassian quería una galería de admiradores, complací pero ellos animaban por mí, no por él. Oscar también ladraba ánimos.
Entonces Cassian hizo trampa, usando su pie para levantar arena para mostrar los escudos de aire que no podía ver. Incluso con mi mayor capacidad de éter, me estaban desgastando. Dejé caer mi escudo para usar la lanza de punta negra a 2 manos. Aumentó enormemente mi velocidad y control. Atrapé a Constantin en diagonal a través de la cara. Su ojo fue destruido y un colgajo de su mejilla quedaba. Cassian usó mi enfoque en Constantin para acercarse, pero yo esperaba. De repente estaba en mi cama. El tosco sistema de poleas que trabajé en la puerta y la ventana había sacado el amuleto de mi mano. Después de que Sina eludiera las cerraduras, improvisé el sistema. La puerta golpeó la cuña en el suelo, deteniéndola a solo unas pocas pulgadas de abrir. Me levanté de un salto, enviando el amuleto al almacenamiento y agarrando el tormento de orco sin funda que estaba cerca. Me puse el casco y, de rodillas, envié un pulso de habla terrenal al suelo de piedra para ver cuántos enemigos enfrentaba. Un solo hombre estaba en la puerta, tratando de presionarla suavemente hacia adelante, pero la cuña la atrapó, y solo sus dedos eran visibles. Otro hombre estaba relajado a unos pocos pasos atrás. La voz de Cornelius rompió el aire tenso, habría llamado, pero no quería molestar tu descanso. Eso no tenía sentido. Es medianoche. ¿Puede esperar hasta mañana? Pregunté, sonando molesto, pero estaba alerta. Quizás decidieron que no me necesitaban para sus planes, y esto era un asesinato. El viejo Owen se rió. Siempre llevamos a los cachorros a medianoche. Generalmente, me sorprendo y los despierto desagradablemente. Pero estás arruinando mi diversión. Soltó un largo y fabricado suspiro de decepción. Esperaré en la sala común. Reúne tus cosas, deja tu armadura. Ya no eres legionario. Ahora eres un cachorro. Si desarrollas algunos colmillos, te nombraré un Hound. 5 minutos, y nos vamos. Miré la pequeña habitación. Me puse las botas y recogí una pequeña mochila y 2 cartas. Cornelius se sorprendió cuando salí en menos de 1 minuto. Estoy listo, solo quiero dejar estas cosas en la cocina. Puse la mochila en la despensa fría y las 2 cartas sobre la mesa. Una estaba dirigida a Rena, y la otra a Sina. Luego descendí de la torre con Cornelius y el Hound que lo acompañaba. Sina se retiró a sus apartamentos después de otra reunión para la defensa de la ciudad. Tela estaba en el afluente, y sus extensos muelles en el río y el mar la hacían difícil de defender. La ciudad había dependido durante mucho tiempo de ser demasiado grande para ser atacada o capturada eficazmente, con casi 500.000 de almas dentro de sus muros, el doble de la población de la siguiente ciudad más grande del continente. Miles de legionarios y soldados jubilados y pensionados dentro también responderían a la llamada para defender los muros. Incluso ahora, los agentes del imperio los visitaban y se aseguraban de que su armadura y armas estuvieran listas cuando se les llamara. Se les decía que no se les ordenaría marchar, solo defender los muros de Tela. Sina sabía que eso era una mentira. Si las cosas se volvían desesperadas, el emperador rompería esa promesa. Sina apareció en su habitación, el brazalete de teletransporte enviando descargas eléctricas a través de su cuerpo. Se sentó frente al espejo para controlar su cabello. Inhaló profundamente, y no había olor de comida cocinándose en el aire. Suspiró y caminó hacia la cocina, y se detuvo. Todo estaba en silencio, y no había comida preparada para ella. Cornelius finalmente había venido a buscarlo la noche anterior. Se había reprendido por desear al joven, pero su ingenuidad de otro mundo, su actitud despreocupada y su increíblemente enfocada ética de trabajo despertaron emociones dormidas en ella. Había actuado como una adolescente lujuriosa después de ver un semental cubrir a una yegua. Nunca había planeado tener otro hijo y había encerrado sus deseos, sin importar cuántas veces el emperador solicitara un pretendiente potencial para ella. Eric también le recordaba a su amante cuando era una comandante de magos. Taurus tenía el mismo cabello negro ondulado, siempre tenía una sonrisa tonta, y nunca se tomaba nada demasiado en serio. Taurus había sido su primer escudo, asesor, y tenía el doble de su edad cuando ella se hizo cargo de la compañía. Era el único hijo de un varón menor que era demasiado pobre para pagar la primera ciudadanía de su hijo. Taurus se ofreció como voluntario para la legión, esperando reclamar una pensión algún día y hacerse cargo de la pequeña finca de su padre en la costa. En sus años juntos, Taurus la guió en el liderazgo y mucho más. No era poco común que las comandantes de magos femeninas buscaran placer en sus hombres. Debido a la poderosa afinidad con el fuego y el arsenal de hechizos de Sina, se le había asignado una compañía experimentada de legionarios voluntarios para protegerla.
Sina devastó a los enemigos del imperio con sus tormentas de fuego. Mientras viajaban por el imperio en su deber, el padre de Taurus falleció, y su finca fue confiscada por el duque de la provincia por impuestos adeudados. Sina le prometió que recuperarían la finca de su padre y criarían una familia después de completar su servicio. Eventualmente tuvieron una hija, Mila. Mientras Mila era joven, Sina fue asignada al colegio de magos como instructora. Sus legionarios le fueron quitados y reasignados ya que no los necesitaba en el colegio. A medida que Mila crecía, los planes de Taurus y Sina de casarse se cementaron. Entonces, el emperador decidió que era hora de repeler a los trolls en el pantano agoriano. El nuevo comandante de magos de Taurus pereció con todos sus hombres en una salida fallida profundamente en los pantanos. Cuando Sina se enteró de su muerte, entró en una rabia y se teletransportó al pantano agoriano y quemó todo lo que pudo, acercándose frecuentemente a quemar sus canales de éter, pero disfrutando de los dolores de advertencia en todo su cuerpo cuando se acercaba. Cientos de trolls murieron por su rabia, y solo la conexión con Mila la mantuvo de sacrificarse en su furia. Sus acciones le valieron muchos títulos en el imperio, como Bruja del Fuego, Presagio de Llamas y Aliento Ardiente del Dragón, entre otros. No pasó mucho tiempo antes de que los trolls se escondieran en madrigueras subterráneas y se negaran a aventurarse por miedo a la Bruja del Fuego del imperio. El emperador la nombró Alta Maga del Fuego, la elevó a primera ciudadana por su servicio, y le dio la baronía del padre de Taurus. Aún así, el resentimiento persistía para ella. El imperio había ordenado a su amante a su muerte. La baronesa Sina se mudó a la pequeña baronía en la costa para criar a su hija. Se retiró de la Academia de Magos, y los años fueron buenos en la costa norte. Mila era como su padre, siempre sonriendo y amando la vida. La entristeció cuando hizo su prueba de tableta a los 16 años, y se descubrió que era poderosa tanto en magia de fuego como celestial. Mila fue emocionadamente al colegio de magos, y demasiado pronto, estaba comandando su propia compañía de magos de legionarios. Mila buscaba hacer que su madre y padre se sintieran orgullosos, pero en cambio, fue asesinada 2 años después cuando el emperador envió su compañía a repeler a las hordas de duendes en el sur. Fue una de las peores oleadas en un siglo, y más soldados, legionarios y magos deberían haber sido enviados para confrontarlas. Pero el emperador tenía demasiado miedo de que los bartiradianos aprovecharan en la frontera oriental. La pérdida de Mila fue el fin para ella. Había perdido a su amor y a su preciosa e inocente hija. Antonia la encontró poco después, y no tomó mucho tiempo convencerla de que el imperio necesitaba un cambio. Sina llegó a la cocina para encontrar 2 cartas. Una estaba dirigida a ella y otra a Rena. Abrió la suya primero. La caligrafía casi perfecta decía: Sina, realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. No puedo expresar lo agradecido que estoy, y realmente espero que siempre sigamos siendo amigos. He preparado la cena para ti y la he puesto en la despensa, y hay un pequeño paquete esperándote allí. Dejé algunas esencias para Rena y agradecería si pudieras entregárselas. Además, hay un libro para Ignis, y me encontré con unas túnicas de mago que creo que un cierto invocador élfico puede haber dejado atrás. Puedes considerarlas un pequeño regalo de mi parte, en agradecimiento por tu ayuda. Eric. Esa pequeña comadreja, sonrió Sina. Así que tenías más posesiones de Traeliorn. Además de descubrir la tableta lectora, Sina había respetado su espacio. Solo había entrado en su pequeña habitación una vez porque estaba sorprendida de que Eric hubiera elegido una de las habitaciones más pequeñas de la suite. Había grandes habitaciones de invitados opulentas que podría haber ocupado. Marchó hacia la despensa fría, y su mandíbula cayó. Grandes frascos etiquetados como mermelada de arándano estaban en la estantería. Una docena de panes de caramelo estaban congelados y solo necesitaban ser calentados, y grandes tiras de carne colgaban. Debía haber vaciado su espacio dimensional y le había dejado todo lo que le quedaba de la mazmorra. Lástima que el sangrado etéreo arruinaría las propiedades restauradoras en una semana. La bolsa que mencionó era relativamente fácil de encontrar. La abrió para encontrar una pequeña bolsa con una esencia ápice y una menor de aire. Las obtuvo en la mazmorra también. Quizás en un cofre de recompensas. Sina esperaba que Rena apreciara la magnitud del regalo. Cualquier esencia de afinidad ápice tenía un valor inmenso entre los primeros ciudadanos. ¿Sabías que este texto es de un sitio diferente? Lee la versión oficial para apoyar al creador. Un pesado tomo estaba encima, y este debía ser el libro para Ignis. Su élfico era terrible, y no podía entender el título desvanecido.
Hojeó el libro de herrería, sin pensar mucho en ello, pero se detuvo cuando las ilustraciones aclararon qué era esto. Era un manual de instrucciones paso a paso para crear la mítica cota de malla élfica. Había visto las fantásticas camisas de malla en persona, que valían una fortuna de rey. Sin embargo, trabajar el mítico mitril era increíblemente difícil. El tonto niño podría haber vendido este libro y vivido en el lujo en cualquier reino de Desia. Sacudió la cabeza, cerrando el libro. Se lo daría a Ignis después de que el emperador fuera depuesto. De lo contrario, Ignis podría distraerse demasiado intentando crear la camisa de malla ella misma. Sacó el último artículo de la mochila y desplegó el fardo en el fondo. Lo probó con su éter, y la túnica brilló mientras la sostenía. ¿Eran estas las túnicas de Traeliorn? Sina había poseído muy pocos artefactos durante sus décadas. Esto se debía en parte a sus fondos modestos y a la falta de interés en tales objetos. Examinó las túnicas en detalle mientras buscaba daños o sangre. Nada. Estaban tan impecables como si fueran nuevas. Si Traeliorn las poseía, entonces debería haber más en ellas. Era uno de los magos más poderosos del continente. Dobló cuidadosamente las túnicas y las empacó. Confiaba en unos pocos magos que podrían usar un pergamino de revelación en ellas. Tendría que ser paciente y esperar la oportunidad de abordar el tema con el canciller Evander. Sí, decidió, él estaría fascinado por ellas si eran tan poderosas como sospechaba y mantendría el secreto. El único peligro de usarlas era que alguien del reino bartiradiano podría reconocerlas como pertenecientes a Traeliorn. Sina encontró algunos bollos de carne congelados que Eric le había dejado y los sacó para calentar. Tomó un tiempo descifrar la piedra térmica del horno. Aunque lo había reparado para Eric, esta era la primera vez que lo usaba. Un reloj de arena estaba cerca, y lo tomó a la sala común para leer mientras esperaba. Había estado leyendo sobre la última guerra con los orcos del califato de Boutan. Quería asegurarse de entender sus tácticas preferidas de los clérigos de guerra y señores de la guerra si intentaban sitiar la capital. Sina se detuvo y resistió mostrar sorpresa al entrar en la sala común. Antonia estaba sentada en el sofá, sorbiendo un poco de té. ¿Llegó sano y salvo al entrenamiento?, preguntó Sina, un poco preocupada de que la visita no anunciada de Antonia significara que algo le había pasado a Eric. El niño está bien. ¿Aprendiste algo sobre sus orígenes mientras estuvo bajo tu techo?, dijo Antonia mientras estudiaba a la maga de fuego. No. Nunca hablamos de eso. Sina se movió y se sentó frente a Antonia y cruzó las piernas para estar cómoda. Antonia frunció el ceño. Los agentes que envié al pueblo donde apareció no encontraron señales de otros mundistas. Sina arqueó una ceja. ¿Es eso un problema? Podría estar mintiendo. Todos los registros de otros mundistas los hacen llegar en grupos, afirmó Antonia con sequedad. Sina sacudió la cabeza. Estoy segura de que no es de Desia. Es un terrible actor cuando se trata de ello. Es tan legible como este libro. Sina colocó el libro en el cojín a su lado. Antonia estudió el título del libro con sus ojos bailando rápidamente. El clérigo supremo no atacará Tela directamente. Mis agentes dentro de las fronteras del califado están seguros de que atacarán en el oeste. El silencio colgó por un momento antes de que Antonia preguntara, ¿sabías que visitó el gremio de aventureros en la ciudad baja? La mente de Sina corrió mientras su rostro permanecía impasible. Lo sabía. Ha estado experimentando con alquimia y buscó algunas pociones allí. Sina maldijo a Eric por ponerla en una posición de mentir por él. ¿Por qué no simplemente preguntarle? Antonia asintió, eso sigue lo que aprendí. Pasó un tiempo en su sala de adquisiciones. O es un terrible actor, como dices, o es brillante y nos tiene a todos engañados. No está endurecido como la mayoría de los legionarios. Sabría si nos estuviera engañando. Sina lo defendió, lo que hizo que la ceja de Antonia se levantara en sorpresa. Antonia parecía estar sopesando algo en su mente. ¿Tienes la muestra de sangre? Sina frunció los labios pero asintió lentamente mientras entraba en su habitación y recuperaba una túnica con sangre seca y un agujero sobre su corazón. Antonia la miró y asintió. Bien. ¿Sabía que las muestras de sangre de los reclutas nunca se envían al archivo? Antonia procedió a doblar la prenda cuidadosamente. No, respondió Sina secamente. Solo aquellos con linaje que se ofrecían como voluntarios para la legión tenían su sangre archivada con los magos. Se volvió conveniente para el imperio dejar que todos pensaran que todos los legionarios podían ser maldecidos con magia abisal o rastreados con muestras de sangre. Sina sabía que Antonia había solicitado esta muestra como seguro.
Estaba arriesgando mucho con su fe en Eric y colocándolo tan cerca del centurión Sergius. Bien. El duque Octavian proporcionará 14 legionarios leales cuando nos movamos contra el emperador. Tengo 2 magos más además de Castile para apoyarte también, afirmó Antonia con finalidad. Sina la detuvo. Sigo pensando que es un error poner a Octavian en el trono. Si Castile se entera, no nos ayudará, y es su habilidad la que más se necesita para tener éxito. Entonces es mejor que no se entere, dijo Antonia con fuerza. El duque Octavian no usará la corona por mucho tiempo de todos modos. Concéntrate en lo que necesitas hacer. Cuando el emperador abandone el palacio, reuniremos a los colaboradores y nos moveremos. ¿Sabes cuándo será eso todavía? Sina entrecerró los ojos. Planea marchar hacia la mayor amenaza con 1000 legionarios imperiales y 10.000 soldados apoyados por más de 2 docenas de compañías de magos. Ya sean los orcos, los elfos o los bartiradianos, no lo sé. Ha construido defensas masivas alrededor de las ruinas del Titán, pero parece listo para ceder el Imperio Occidental a los orcos para mantener su control de las ruinas. Los ojos de Antonia se movieron rápidamente mientras pensaba. Es demasiado pronto. Retrasarlo. Dile que marcharás con él, pero no debe marchar hasta que tenga a todos en posición. Si fallamos, será el fin de nosotros y probablemente del Imperio. Si está lo suficientemente lúcido para escuchar mi consejo, haré todo lo que esté a mi alcance, declaró Sina con un sabor amargo en la boca. Estaba demasiado abajo en este camino para cambiar de opinión. Era su esperanza que reemplazar al emperador evitaría que el imperio se derrumbara bajo su propia arrogancia. Bien, se levantó Antonia. Necesito 3 magos capaces de imprimir la forma de hechizo para enviar mensajes. La nueva clase de plebeyos debería empezar a llegar pronto. Aquí hay una lista de nombres que Constantin me envió con una afinidad lo suficientemente alta en magia de aire para aprenderla. Apura su proceso de impresión y prepáralos para enviarlos a mí cuando esté hecho. Antonia no esperó a que Sina respondiera antes de dirigirse a la salida, su taza de té todavía humeante. Sina se preguntó si estaba en el lado correcto de esto. El emperador había ordenado a su amante e hija a sus muertes con poco propósito. Sin embargo, su ayuda a esta conspiración no se trataba de venganza contra el emperador. No, se decía a sí misma que estaba salvando a otros del mismo destino. Si el emperador Octavian escapaba de los planes de Antonia para un corto reinado, entonces el imperio teliano podría estar en peores condiciones. Sina recuperó los bollos del horno y caminó hacia su dormitorio, saboreándolos por su éter y sabor. Después de comer la deliciosa cena, sacó una camiseta manchada de sangre con un agujero sobre el corazón. La sangre seca se agrietó mientras la manejaba, y el familiar olor de Eric llenó su nariz. No había decidido qué camisa darle a Antonia, la con la sangre de Eric o la con sangre de cerdo, hasta que se la pidieron. La camisa con la sangre de Eric en su mano de repente se incendió en cenizas, lloviendo al suelo. Esperaba haber tomado la decisión correcta. Me sentía desnudo, dejando la torre de magos sin usar mi armadura. La llamativa armadura ceremonial que Sina había hecho para mí quedó atrás en mi pequeña habitación. Sin embargo, todavía tenía la armadura de resina y la armadura semiformal más elegante que la duquesa Verónica había hecho para mí en mi espacio dimensional. Ajusté mi cinturón para que la espada negra descansara mejor. El hombre con Cornelius caminaba detrás de nosotros. Caminamos por la ciudad en la oscuridad, las patrullas de legionarios aparentemente ignorando nuestra violación del toque de queda. Me sorprendió cuando nuestro camino nos llevó al salón de la Legión Oriental. Cornelius se giró hacia su compañero, Hansen, puedes tener el honor. En mi vejez, parece que estoy oxidado para sorprender a estos cachorros en su sueño. Me miró fijamente. El instructor de Ouns asintió y sonrió diabólicamente mientras se movía silenciosamente hacia el salón de la Legión. Después de desaparecer dentro, Cornelius me habló en voz baja. Cuando comience el entrenamiento, no hagas amigos con los demás. Debes ser un lobo solitario para que podamos asignarte donde queramos. ¿No tomas las decisiones finales? Pregunté, confundido. Ya había sido el bicho raro durante mi entrenamiento de legión, y no había sido divertido. No. No estaré allí durante tu entrenamiento. Mis deberes requieren que esté en otro lugar, dijo, como si fuera un idiota. Los instructores decidirán quién termina en cada uno de los 3 paquetes y quién termina como los lobos solitarios. Necesitamos que sirvas como centinela en el Imperio Occidental bajo el mando del centurión Sergius. Él comanda a los Ouns en la parte occidental del imperio, donde se encuentran los archivos secundarios.
Es ferozmente leal al emperador, así que debes destacarte en tu tiempo sirviéndole. Un corto altercado dentro del salón de la legión hizo que Cornelius escuchara por un momento. Un suave tut-tut resonó, y se relajó. ¿Cómo sabes que eventualmente seré asignado a los archivos? Pregunté escépticamente. ¿Cómo pondrían a un extranjero en tal posición? No tenía sentido. No te preocupes por eso, dijo con desdén. Las cosas están en juego para asegurar que suceda. Necesitas ganarte la confianza de Sergius y descubrir dónde están ubicados los archivos. Eso me dejó en silencio. Cornelius ni siquiera sabía dónde estaban ubicados los archivos secundarios. Tenía tantas preguntas, como cómo esto supuestamente marcaría la diferencia si me llevaría años estar en una posición para aprender la ubicación de los archivos. Me quedé contemplando mientras Cornelius se acercaba a los centinelas del edificio. 2 hombres salieron en su ropa de noche, y Cornelius los felicitó por ser seleccionados. Eventualmente, 4 hombres más se unieron a nosotros desde el Salón de la Legión, y luego fuimos al Salón de la Legión Occidental, también llamado la Legión Perfectus. Esto era un desaire para los reclutas como yo, ya que el Salón de la Legión Perfectus era donde se entrenaban los voluntarios de la Legión. 3 hombres más se unieron a nuestro grupo. Estos hombres tenían guardia común, y quizás se les dio tiempo para vestirse o su reclutamiento era esperado, así que estaban más preparados. Salimos de la ciudad, y parecía que los legionarios en la puerta eran conscientes del propósito de nuestro grupo. Fuera de las puertas occidentales, nuestro número se hinchó a 21 reclutas y 4 instructores de OUNS. Nos movimos una distancia antes de que Cornelius detuviera nuestra procesión. Bienvenidos a los OUNS, cachorros. No viajaremos a los jardines Nol ya que ha sido comprometido por el enemigo. En su lugar, viajaremos al fuerte Vesta en el río Irjan. Un hombre bajo miró alrededor, eso es a más de 40 millas. ¿Montamos a caballo o subimos a carros? Podía entender su confusión, ya que la mitad de nosotros usábamos sandalias, y 4 de nosotros estábamos descalzos. Cornelius sonrió con ruegos, los OUNS son los hombres más en forma del imperio. Podemos cubrir 40 millas en mediodía completamente equipados. Como solo están comenzando su entrenamiento, todo lo que necesitan llevar esta vez es una cantimplora. Los instructores dejaron caer sus mochilas y comenzaron a repartir las cantimploras. Tomé la mía y la olí, agua con limón. Tomé un poco, y tenía azúcar o miel. Algunos otros hombres tomaron un largo sorbo, y Cornelius sacudió la cabeza decepcionado pero no dijo nada. No tengo mis botas, notó un joven con cabello negro. Uno de los instructores se giró hacia él, diciendo, deberías haber estado preparado para moverte en cualquier momento, cachorro. Ahora tendrás que correr descalzo. La intensidad de la reprimenda silenció a todos de hacer más preguntas. Cornelius sonrió, si llegan al fuerte antes del mediodía, mañana tendrán libre. Ahora, cachorros, corran. Nuestro grupo comenzó a correr por el camino pavimentado a un ritmo lento. Me acerqué a uno de los instructores, ¿cómo encuentro este fuerte si me adelanto a todos? Se rió en voz alta de mí, ¿crees que puedes superarme? Cato, ¿este cachorro cree que puede superarme? Estarás espumeando por la boca cuando termine contigo. Si no mantienes el ritmo, te haré correr por la playa 2 veces al día hasta que puedas. El instructor de OUNS inmediatamente comenzó a aumentar su ritmo, pensando que podría cansarme. No estaba seguro de cómo mis 70 atributos de resistencia se comparaban con los suyos, pero esta era una oportunidad para separarme del grupo. Caí junto a él mientras superábamos al grupo en la oscuridad. Probablemente no era muy inteligente viajar por los caminos en el amanecer así. Aunque el clima era frío, todavía había criaturas por ahí. Después de 1 hora, el camino se convirtió en tierra y grava, y aquellos hombres que estaban descalzos no lo tendrían fácil. Era claro que podría superar a Lound. ¿Dijiste que estaba el fuerte Vesta otra vez? Dije con calma. Respirando un poco pesado, respondió, hay una piedra marcadora para el desvío en unas 40 millas. Es el pequeño castillo con vistas al océano. Gracias, dije, aumentando mi ritmo. El instructor de OUNS intentó mantenerse, pero pronto lo dejé atrás. Para ser justo con él, tenía una mochila de tamaño decente, y sus cueros de OUNS y armas añadían aún más peso. Todo lo que tenía era mi pequeña mochila, mi espada negra y mi cuchillo de desollar. Podrías estar leyendo contenido robado. Ve al sitio original para la historia genuina. Pronto corrí solo mientras el sol se levantaba. Estar solo y moverme tan rápido, estaba constantemente alerta a las amenazas mientras pasaba granja tras granja.
Parecía que estas granjas habían sido azotadas por el clima antinatural del invocador. Ganado flaco y campos aplanados y en descomposición eran una vista común. El instructor de Owens no me había mentido. Una gran piedra con las palabras Fuerte Vesta estaba claramente en una bifurcación del camino unas horas más tarde. Giré aquí y comencé una lenta inclinación para encontrar un castillo de piedra negra en la parte superior de un acantilado con vistas al océano unas pocas millas más tarde. El aire salado y las olas rompiendo eran revitalizantes. Había escaleras hacia abajo a la playa arenosa a unos cientos de pies debajo, y asumí que esta era la playa para correr que el instructor había mencionado. Me acerqué al pequeño castillo para encontrar las puertas cerradas. Un hombre miró hacia abajo desde la reja. ¿Qué haces aquí? Inmediatamente me preocupé de que el instructor me hubiera engañado. Soy uno de los nuevos cachorros para el entrenamiento de Owens. ¿Dónde están los demás? Ladró de vuelta. Señalé detrás de mí. Deberían llegar en breve. ¿Puedo entrar y tomar un poco de agua? Levanté mi cantimplora vacía. El hombre hizo una pausa para hablar con alguien detrás de él antes de volver a mí. No. Puedes esperar al centurión Cornelius si realmente eres uno de los nuevos cachorros. Luego desapareció sobre el muro, terminando la conversación. Sacudí la cabeza, llené mi cantimplora desde mi espacio dimensional y esperé en una roca sorbiendo jugo frío de naranja sanguínea. El grupo llegó una hora después del mediodía, pareciendo terrible. El instructor que había superado estaba con ellos, asentí un poco con suficiencia. Cuando el grupo se derrumbó, uno de los cachorros con pies sangrantes maldijo, fantasma de Plutón. Eso debió ser 50 millas. Nunca pensé que lo lograría. 47, más o menos una milla, sonrió Cornelius. Parece que no llegamos antes del mediodía, así que no hay día libre mañana. El grupo de hombres gimoteó un poco, y creo que algunos lloraron pero escondieron sus rostros. Interrumpí, llegué antes del mediodía. Cornelius se giró hacia mí, con regocijo malicioso en sus ojos. ¿Ah, sí? ¿Y si fueras parte de un paquete, dejarías a tus compañeros atrás? No respondí. Simplemente le devolví una mirada fija. Pensé que sí. Como tienes tanta energía, te encargo de recolectar berberechos, mejillones y ostras cada mañana después de la carrera. Cornelius se giró hacia el grupo de hombres agotados. Recibirán el mejor entrenamiento del imperio, y tienen el deber más importante. Son la primera línea de defensa contra nuestros enemigos tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Si fallan en su deber, todas las personas que les importan estarán en peligro. Dejó que eso se asentara. Cornelius parecía haber agotado su voz de bienvenida y asintió a un instructor para que continuara por él. El fuerte detrás de nosotros está tripulado por el ejército. Tuvieron la amabilidad de dejarnos quedarnos aquí, y no queremos causarles problemas, así que usaremos las celdas de detención en la mazmorra. No se preocupen, para los Owens estas instalaciones se sentirán lujosas. Si no les gustan, entonces son libres de dormir en la playa de abajo. Otro instructor buscó agregar, tengan cuidado durmiendo allí abajo. Cangrejos gigantes, hombres pez e incluso el ocasional elemental de agua llegan a la costa de noche. Llevaba una sonrisa mientras se retiraba. Cornelius retomó el discurso de bienvenida. Ahora, les presentaré a sus 5 instructores para los próximos meses. Les enseñarán los 6 aspectos de ser un Ound. Combate, rastreo, acecho, vida en el bosque, conocimiento de monstruos y magia. Sí, magia. Se requiere una forma de hechizo viable para convertirse en un Ound debido a las herramientas que usarán en sus deberes. Los hombres se animaron, finalmente pareciendo ansiosos después de parecer que se arrepentían de su decisión de unirse a los Ounds. No se emocionen, cachorros. No todos recibirán artefactos. Son demasiado caros de artificar para que cada Ound los tenga. Hay 4 dispositivos que los artificeros imperiales suministran a los Ounds. Suspiró teatralmente, parecen más interesados en los artefactos que en ser presentados a sus instructores. Cornelius produjo algo que parecía un reloj de bolsillo plateado pulido y lo abrió. La brújula de sangre. Coloque una muestra de sangre dentro, lo cerró de golpe, y puede rastrear un objetivo en cualquier lugar de Desia. La brújula desapareció dentro de su ropa. Produjo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Un cuaderno de envío. Estos cuadernos están emparejados. Lo que se escriba en uno aparecerá en el otro. El cuaderno desapareció dentro de su armadura. Si pueden aprender a canalizar suéter a través de sus pies, apoyó su pie en una roca, botas silenciosas. Murmullos entre los hombres ante la posibilidad de recibir artefactos los emocionaron.
Tenía muchos artefactos, algunos de los cuales todavía necesitaba aprender qué hacían. El cinturón enrollado en mi mochila, por ejemplo. Cornelius sacó unos gruesos anteojos que me recordaban a los anteojos de aviador, anteojos de visión nocturna. Le permitirán ver casi perfectamente en la oscuridad. Son frágiles y caros y solo se entregan a los Oundis más competentes. Guardó el último artefacto, todos los ojos lo siguieron. Ahora, volviendo a presentar a sus instructores. Con el estado de nuestras fronteras, nuestros números están estirados, así que solo tenemos 5 instructores para ustedes en lugar de los 10 que normalmente tenemos, pero he reunido a los mejores para su entrenamiento. He traído de vuelta a Oundis retirados y unos pocos que nos han dejado para servir en otros lugares del imperio. Pero una vez Ound, siempre Ound. Todos estaban ahora de pie, sin importar cuánto dolor sintieran. Querían parecer duros debido a los hombres que nos enseñarían, aunque varios parecían lo suficientemente viejos para ser nuestros abuelos. Indicó al primer hombre que había estado con Cornelius cuando vino por mí, Ound Hansen. Uno de los mejores acechadores del imperio, ya sea rural o salvaje. Señaló al hombre que había superado corriendo esta mañana. Ound Instructor David. Se asegurará de que todos ustedes estén lo suficientemente en forma para cumplir sus deberes durante días sin descanso si es necesario. Ound Kato es nuestro especialista en vida en el bosque. Se asegurará de que puedan encontrar suficiente comida en medio de una ventisca sin perder su hombría a las heladas. Cornelius se giró y señaló, nuestro maestro rastreador es Ound Arne. También les enseñará todo lo que sabe sobre bestias y monstruos. Deben prestar atención a cada palabra que salga de su boca ya que lo que aprendan de él podría salvar sus vidas y las de su paquete algún día, enfatizó Cornelius con toda seriedad. Su último instructor es nuestro maestro especialista marcial. Se asegurará de que sean eficientes con su arco y espadas. La puerta del castillo se abrió, y un hombre mayor entró, y todos los ojos se volvieron hacia él. Mi mandíbula se descolgó. De pie con los 4 instructores de Ound estaba Constantin. Ound Constantin se unirá a nosotros mientras su compañía está acuartelada guardando a un mago de desplazamiento en la seguridad de una ciudad. Mientras los otros hombres asentían apreciativamente a los hombres hábiles que les enseñarían, yo sabía mejor. Podía verlo en los ojos de Constantin mientras sus ojos viajaban sobre todos antes de asentarse en mí y formarse una sonrisa. Lo único que pudo escapar de mis labios fue una sola palabra, mierda. No tuve la oportunidad de hablar con Constantin antes de que nos metieran dentro del fuerte. El fuerte, o castillo como lo llamaban, era pequeño y escaso. Era solo una gran torre rodeada de altos muros. Una docena de soldados y personal de apoyo nos miraron mientras entrábamos en el patio. Constantin se movió hacia la derecha y estaba hablando con el soldado que no me dejó entrar cuando llegué temprano. Por supuesto, jugó un papel en eso. Seguimos a Kato hacia la estructura de piedra que podría haber sido mejor mantenida. El aire salino había erosionado el mortero entre las piedras. Uno de los cachorros a mi lado exclamó, Barba de Neptuno, qué antiguo es este lugar. Estaba aquí antes de la primera legión, respondió un cachorro de cabello rubio en un tono arrogante de sábelo todo. Así que, al menos 2000 años. Es solo una atalaya para supervisar el paso marítimo. Quizás antes de la primera legión, podría haber servido como casa de verano para nobles, pero ahora solo observa las olas. Entramos para encontrar un plano abierto que servía como cocina y comedor. Unos pocos soldados jugando a las cartas y a los dados nos miraron con indiferencia mientras entrábamos. Kato nos llevó por los escalones, el poderoso olor a moho en el aire. Pasamos por los almacenes inferiores y descendimos más profundamente dentro del pequeño castillo. Las mazmorras eran como se anunciaban, oscuras, con puertas podridas y barrotes de óxido en las celdas. Era obvio que no habían sido usadas durante mucho, mucho tiempo. Me giré hacia la primera celda que solo tenía una cama. Un nuevo colchón de paja y mantas habían sido colocados en la repisa de piedra. Incluso tenía una pequeña ventana con vistas a las olas de abajo. Acogedor, murmuré. Las paredes tenían una fina capa de sal, probablemente de tormentas violentas que metían agua salada a través de la pequeña ventana durante los siglos. Toqué los 3 barrotes de la pequeña ventana, y se desmoronaron con poco esfuerzo. Ound Arne estaba detrás de mí, no se preocupen. La mayoría de las noches las pasaremos en el bosque. Si necesitan sanación, suban a las cocinas. La cena se servirá pronto. Es la única comida caliente que se sirve cada día, así que sugiero que no se la pierdan. Se retiró para decirles a los hombres de la celda de al lado.
Trabajé los barrotes fuera de la ventana y la agrandé un poco quitando la piedra con mi espacio. La pared exterior tenía más de un pie de grosor, pero podía estirar el cuello para mirar hacia abajo. Eran más de 200 pies hasta la playa arenosa que rápidamente estaba siendo tragada por la marea entrante. Parecía que algunos soldados estaban allí entre las rocas, probablemente cosechando cangrejos, almejas y ostras. Miré la puerta de mi celda. Tenía un poco de grasa de tocino para las bisagras, no que ayudaran mucho a sostener la puerta deformada y podrida. Al menos las paredes cubiertas de sal evitaban que creciera moho. El colchón era áspero, con paja fresca sobresaliendo. Suspirando, me dirigí a la sala común. Me senté solo en una mesa con mi cuenco de espeso marisco. Constantin se sentó frente a mí. Los suministros son escasos, así que los soldados aquí están obteniendo lo que pueden del mar. Se sirvió una gran porción en la boca, un tentáculo colgando de sus labios antes de sorberlo. En realidad está bastante bueno. ¿Cómo está la compañía? ¿Y por qué estás aquí? Encontré los tentáculos en mi propia sopa y los empujé a un lado en favor de la carne de cangrejo, al menos, esa era mi suposición por la textura y el sabor. En general no estaba mal. Terminamos nuestro ciclo de pruebas de tableta con el magistrado, y Castile fue asignada a la ciudad de Brapo para reforzar a los legionarios del mago de desplazamiento allí. Se encogió de hombros, una de las ciudades más seguras del imperio y tan aburrida como el reino de Plutón. Cornelius me envió un mensaje preguntando si estaría interesado en entrenar a esta camada de cachorros, y aquí estoy. Sonrió mientras metía un tentáculo viscoso en su boca y masticaba más fuerte de lo necesario. Otro instructor, Hansen, se sentó con nosotros. Cornelius está volviendo a la capital ahora. Dijo que estabas a cargo. Grant no vendrá. Se necesita en el sur. Constantin gruñó. No tuvo los agallas de decírmelo él mismo. Dije que ayudaría con el entrenamiento marcial, y eso era todo. Ahora tengo que rastrear a todos los cachorros y asegurarme de que sean lo suficientemente competentes para no matarse en su primera misión. Apartó el estofado de marisco. En su mayoría ya se había ido. Bien. ¿Cuándo llegan los buscadores de la verdad? Solo pudieron escatimar a uno en una semana. Vendrá escoltado desde Tela. Quédate la noche y regresa a la mañana siguiente, dijo Hansen, empezando con el estofado. Constantin se levantó abruptamente, no toquen sus cuencos. La cena ha terminado. Necesitan aprender a comer sus comidas rápidamente y en movimiento. Vean al sanador si lo necesitan, y vayan a dormir. La carrera por la playa comienza al amanecer, cachorros. Todos empezaron a refunfuñar y quejarse de no tener tiempo para comer. Constantin hizo un gesto a los otros 4 instructores, actuando irritado. Pero lo conocía demasiado bien, y saborearía estar a cargo de este régimen de entrenamiento masoquista. Fui el primero en bajar las escaleras y trabajé para cerrar mi puerta. Luego, usando mi espacio dimensional, hice unas cuñas de piedra para meter debajo de la puerta. Saqué una manta de mi almacenamiento y la puse en la cama para que la paja no me clavara. Entré brevemente en el paisaje onírico para manifestar 10 tomos de conocimiento. Pronto tendría más problemas para recordar qué libros no había agregado. El amuleto regresó a mi almacenamiento, y saqué un bollo de carne y lo mastiqué mientras escuchaba las olas romper abajo. La arena debía estar completamente cubierta por la marea entrante para ahora. Las olas en las rocas ahogaron las conversaciones de los otros hombres en las otras celdas. Cornelius me dijo que actuara como un solitario, y estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Ya estaba recibiendo miradas de anoyancia de los otros cachorros. A medida que la luz de la ventana se desvanecía, saqué 2 esencias. Mi única esencia de poder restante y una esencia de desplazamiento, una esfera neblinosa con una luz parpadeante rebotando dentro entró primero en mi boca. Sentí que expandía ese aspecto de mi núcleo, y una vez que se asentó, la esencia ápice de poder fue la siguiente. Mis músculos ardieron mientras esa esencia trabajaba. El poder era un aspecto combinado de fuerza y rapidez, permitiéndote mover objetos más pesados más rápido. Eso me trajo pensamientos sobre la gran espada y la armadura del espectro élfico. Ambos artefactos estaban enterrados bajo la taberna en Calora. Quizás algún día, podré recuperarlos. Tomé una breve siesta, tan breve como lo requería el anillo de sustento, y luego hice una rutina de estiramientos en la oscuridad. Mi tiempo con los Owns sería desafiante, ya que me estaría aislando del grupo y sin poder usar el amuleto durante largos periodos. Después de estirar, medité usando los ejercicios que Castile me había enseñado, pero mi enfoque estaba en la forma de hechizo para purificarme.
Me detuve unas cuantas veces para deslizarme en el paisaje onírico y refrescar mi memoria. Era mucho más difícil hacerlo de esta manera que simplemente pasar horas memorizando las formas de hechizo en el paisaje onírico. Un sonido de raspado en la puerta rompió mi concentración. Parecía que el primero de mi camada se dirigía a las escaleras para la carrera matutina. Me puse las botas y seguí. Era el cachorro de cabello rubio que sabía sobre la edad de la fortaleza. Miró hacia atrás mientras subía las escaleras y sonrió. Me llamo Castián, quinto hijo del barón Romus Elvía. Eric Marco, respondí, actuando medio heartedly y expresando desinterés en la conversación. ¿Conoces a nuestros instructores? Preguntó, tratando de hacer conversación mientras subíamos juntos. Debió notar que Constantin se había sentado conmigo. Solo a Constantin. Servimos juntos en una compañía de magos. Llegamos al patio y nos dirigimos hacia la puerta. 2 soldados agotados del turno de noche abrieron la puerta para que saliéramos. Pronto estuvimos en la parte superior del acantilado. Las escaleras hacia abajo a la playa eran estrechas y desgastadas, pero no parecían peligrosas. Otros de nuestra camada se unieron lentamente. David y Constantin estaban detrás de nosotros, y reconocí la sonrisa en el rostro de Constantin. Constantin ladró, dije que comenzamos nuestra carrera por la playa al amanecer. Puedo ver el sol rompiendo el horizonte, y ni siquiera están en la playa. El grupo se apresuró por las escaleras hacia la playa a 200 pies debajo. Cuando llegamos abajo, Constantin volvió a ladrar, no lo suficientemente rápido. Intenten de nuevo, y esta vez, quiero que vayas al frente. Señaló al cachorro más lento en el descenso. El joven era del ejército regular y no había pasado por el entrenamiento de legionario. Todos subimos y bajamos 2 veces más antes de que Constantin estuviera satisfecho con nuestra velocidad. Al menos no estábamos en armadura o llevando mochilas. Varios de nosotros luchamos con las escaleras, y pude decir que tendrían muchas dificultades en el futuro ya que estaban encorvados, jadeando. La marea se había retirado y dejó algas marinas esparcidas por la larga playa. Constantin tenía una sonrisa, lo cual no era una buena señal. Esta mañana, pinté 20 rocas con números, del 1 al 20. Pensé que eran rocas muy bonitas y me gustaría que las colocaran en la parte inferior de las escaleras aquí. Todos estábamos mirando alrededor de las rocas. Empezó a asignarnos a cada uno un número a medida que se formaba la comprensión. Cuando terminó de asignar los números, dijo, tráiganme su roca. Están por allá. Han ido demasiado lejos si llegan a las 2 rocas triangulares una al lado de la otra en medio de la playa. Todos salimos a un ritmo constante por la arena. Me moví hacia el rompeolas porque la arena era demasiado difícil para correr con botas. Fuera de la costa había docenas de rocas salientes mientras corríamos. Aterrizar un barco aquí sería difícil. Empecé a superar a los demás mientras buscaba rocas marcadas en la arena. Después de 2 millas, reduje la velocidad al notar un campo de rocas bajo el acantilado, cientos de rocas de todos los tamaños. Salí del rompeolas y me moví hacia el campo de rocas, buscando. Pronto, otros estaban conmigo. Nadie podía encontrar rocas marcadas mientras nos movíamos. Otro hombre en la compañía señaló un parche arenoso con exactamente 20 rocas, y nos movimos juntos, pero nadie encontró números. Los otros maldecían la inutilidad de la tarea. Me incliné y di la vuelta a una roca sospechosa. El número 11 estaba claramente marcado en la parte inferior. Entonces, noté las difíciles de ver huellas en la arena. Deberíamos haber estado buscando huellas y no rocas para encontrarlas. Número 11 aquí, grité dejando la vuelta. Me moví para buscar el número 18, mi roca. Cuando encontré mi roca, maldecí a Constantin ya que era claramente más grande que las otras, fácilmente 90 libras. Otros ya estaban llevando su carga de vuelta a los Ounds que esperaban. Incluso con la carga más pesada que cambié de hombro a hombro, terminé quinto entre nosotros, pero fue desafiante y tuve que sanarme un poco. Dejé caer mi roca donde Constantin la quería. Otras rocas golpearon, y muchos hombres se estremecieron mientras probaban sus espaldas por la carga incómoda. Noté que el mago sanador se había unido a los 2 instructores. Cuando todos llegaron a nosotros, Constantin le dio un respiro al último hombre inspeccionando cada roca. Señaló a 2 hombres, ustedes 2 me trajeron la roca equivocada. Tú tenías la 15, y tú la 5. Todas llegaron. Gritó uno de los hombres con enojo. Constantin sacudió la cabeza. ¿Y si se les ordena arrestar al 5.º hijo de un granjero, y traen de vuelta al 15.º, han cumplido su deber? ¿Qué pasa si el 15.º hijo es inocente? ¿Cuántos granjeros tienen 15 hijos? Preguntó otro hombre a Constantin.
Esa era la cosa incorrecta de hacer, ya que todos tuvimos que llevar nuestras piedras de vuelta a donde las encontramos y traer la roca correcta esta vez. Fue una lección efectiva para prestar atención a los detalles. Mientras los hombres caían en la arena, el sanador fue a cada uno de nosotros y nos revisó. Ya había sanado todas mis heridas y lesiones menores. Constantin se paró sobre nosotros mientras descansábamos. Ahora los Ounds del Imperio son famosos por su astucia y condición física. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es desconocido para muchos. Produjo una pequeña esfera azul oscura, una esencia. Esta es una esencia menor de resistencia. Todos se sentaron, y era claro que este grupo sabía qué eran las esencias, incluso si algunos nunca las habían consumido. Cuando la consuman, fortalecerá su atributo de resistencia. Esto significa que podrían pasar meses sin hacer ejercicio y permanecer relativamente en forma. Consumirla también les ayudará a aumentar su atributo de resistencia más rápidamente. Con estas esencias menores, su potencial nunca cambiará, pero verán el beneficio a medida que entrenamos. ¿Quién la recibe?, preguntó Castian, levantándose. Creo que el arrogante hijo de un varón pensaba que tendría derecho a ella, ya que preguntó. Constantin sonrió. Todos ustedes. Levantó una bolsa y la hizo sonar. Cada día, siempre que completen el entrenamiento, recibirán otra esencia física hasta que hayan consumido una para cada atributo. Este es uno de los beneficios de ser un Ound. Admití que era un fuerte motivador para trabajar duro y aguantar. La mayoría de estos hombres nunca verían una esencia en su vida de otra manera. Cuando recibí mi esencia, fingí consumirla y la envié a mi almacenamiento, ya que había consumido una esencia física recientemente. Un grupo mucho más feliz subió las escaleras de vuelta al fuerte. ¿A dónde van, cachorro?, ladró Constantin. Todos nos giramos confundidos, ya que acabábamos de ser despedidos. David tenía una cesta de mimbre y un tridente de 3 puntas en la mano y se acercó a mí. Cornelius dijo que te toca cosechar de los bajos para todos. Miré incrédulo, sin pensar que hubiera estado en serio. Los demás pueden irse. Earne comenzará su conferencia matutina en 1 hora. Coman hasta saciarse. Constantin hizo un gesto al grupo para que subiera las escaleras. Mientras el grupo se movía lentamente por las escaleras, Constantin y David se acercaron a mí. Les mostraremos dónde hay que recolectar. Quítese las botas, ya que vadearemos en las pozas de marea. Cuando la cesta esté llena, puede traerla arriba. Esta tarea adicional fue mejor de lo que pensaba, ya que Constantin y David me ayudaron a llenar la cesta. Aprendí a identificar los varios mariscos, localizar pulpos ocultos y peces en las pozas de marea pescando con el tridente. Una gran tortuga marina más alta que yo vino a tomar el sol en la arena, y los 2 Ounds se detuvieron y discutieron si deberían intentar matarla. Al final, decidieron que la cosecha en las pozas de marea era suficiente. Tenía arena en cada rincón, y el olor a agua a pescado se pegaba a mi ropa mientras llevaba la recolección de 70 libras por las escaleras. David resopló. Tuvimos suerte de que nada peligroso saliera del océano esta mañana. 2 soldados desaparecieron la semana pasada en la playa. Constantin gruñó y me animó a apurarme. Muévete un poco más rápido, cachorro. No quieres perderte nada de las conferencias. Podrías perderte algo que podría salvarte la vida algún día. Por supuesto, yo era el que había estado arrastrando una roca arriba y abajo de la playa esta mañana y ahora llevaba la captura por las escaleras. Recibí algunas miradas de simpatía de los otros que me esperaban en los bancos. David llevó la cesta al castillo para ser procesada. Tuvimos una conferencia de 2 horas de Earne sobre duendes. Las 3 especies primarias de duendes, el hábitat preferido de cada una, estilos de lucha y cómo rastrearlos mejor. Cuando terminó, se nos permitió hacer preguntas. Terminó la conferencia informándonos que mañana aprenderíamos sobre limos y babosas. Nuestro almuerzo fue agua y tantas barras de ración comunes como quisiéramos comer. Era más que lleno y rico en calorías, pero los hombres todavía se quejaban. Pensé que Mabate podría ofrecerse como voluntario para ser un Ound solo por las barras de ración ilimitadas. Después del almuerzo fue el entrenamiento con armas. No luchamos entre nosotros. Solo nos familiarizamos con las armas de los Ounds. Los Ounds llevaban 2 alambres plateados de estrangulación, una espada corta plateada, 2 dagas arroderas plateadas, y un hacha de mano. Eventualmente se nos daría un arco corto compuesto de legión y flechas plateadas, pero por ahora, se trataba de las armas marciales contra muñecos. Todos los instructores de Ounds participaron corrigiendo nuestro entrenamiento con armas contra muñecos.
El enfoque estaba en lograr un golpe mortal o incapacitante lo más rápido posible. Gran parte de la instrucción se centró en atacar desde atrás con sorpresa. Ponerse en una posición tan ventajosa sería parte del otro entrenamiento. La noche se pasó en el bosque con Kato, Hansen, Earne y David. Moviéndose silenciosamente, identificando plantas, reconociendo huellas de animales y siguiéndolas. Encontré esta la parte más relajante del día, ya que un instructor seguiría a 5 de nosotros mientras trabajábamos en rastrear un animal particular. La cena de la noche fue la peor parte del día, ya que Constantin se levantaría en la sala común y le haría a cada cachorro 3 preguntas mientras comíamos nuestra única comida caliente del día. Si respondía correctamente a las 3 preguntas, recibía una barra de fruta confitada y nueces como recompensa. Si fallaba en incluso una pregunta, no recibía nada. Después de cada pregunta, correcta o incorrecta, uno explicaría la respuesta con más profundidad para asegurarse de que todos entendieran. Quizás yo era el único que notaba que el sistema de recompensa de alimentos era la forma en que se entrenaba a los perros, pero no revelé mis pensamientos a los demás. Por supuesto, mis preguntas eran las más difíciles y oscuras y todos lo sabían. Todos tenían preguntas de lecciones temprano en el día. Todas las preguntas de Constantin para mí se centraron en cosas que me había enseñado hace meses, lo cual no pensé que fuera justo. La primera noche, logré responder correctamente a 2 preguntas. Así fue como cada día progresó durante la siguiente semana, 7 días de entrenamiento para 7 esencias. Mi desempeño en casi todas las tareas superó al de todos los demás. Esto por sí solo me generó algo de resentimiento de los demás. A medida que formaban sus camarillas, yo me mantuve distante. En la 7ª noche, una lluvia fría había persistido durante todo el día. Estábamos todos empapados y temblando por estar afuera todo el día mientras comíamos estofado de venado, cortesía de Constantin. Estábamos esperando que comenzara el interrogatorio nocturno mientras Hansen trabajaba en encender un gran fuego para calentar la habitación. La puerta de la sala común se abrió, y 6 legionarios entraron. Un joven con túnicas blancas y doradas entró después de ellos. Las túnicas de un buscador de la verdad, y por casualidad reconocí a este niño. Era el que me había interrogado antes del tribunal de Castile. El joven buscador de la verdad parecía haber envejecido desde que me interrogó sobre la caída de Macha y la batalla con el gigante de Tormenta. No solo su rostro se había endurecido con el tiempo, sino que sus ojos también parecían menos inocentes y menos ansiosos por realizar su tarea. Varios hombres en la habitación reconocieron las túnicas por lo que eran. Uno de los cachorros, un joven soldado con cabello y ojos oscuros, se precipitó hacia la puerta. Constantin estaba preparado y lo tropezó, mientras 2 Ounds lo inmovilizaban en el suelo. Constantin se dirigió al buscador de la verdad con anoyancia. Si hubiera venido hace una semana, podríamos haber ahorrado algunas esencias. Estudié a los otros cachorros en la habitación. Aproximadamente la mitad de ellos tenían dudas en sus ojos sobre lo que vendría después. La mayoría de los ojos estaban en su compañero siendo atado en el suelo. Me froté el antebrazo. Las formas de hechizo inscritas en mis huesos deberían permitirme engañar al buscador de la verdad. Tú primero, indicó Constantin. Buscador de la verdad, puede usar la bodega de abajo. El buscador de la verdad asintió, y 4 de sus legionarios lo llevaron por las escaleras, mientras los otros 2 se posicionaron en la entrada de las escaleras. Pasé junto a los 2 legionarios que olían a caballos mojados, y su armadura goteaba agua constantemente sobre el suelo de piedra. Una pequeña bodega tenía la puerta abierta con 2 sillas separadas por un escritorio deteriorado. Los legionarios se apretaron dentro, y el buscador de la verdad tomó asiento, quitándose sus túnicas exteriores que habían sido empapadas por la lluvia. Suspirando, tomó el asiento más alejado de la puerta. Mientras me sentaba frente a él, sus ojos se iluminaron, formándose el reconocimiento. Legionario Eric Marco. ¿Eres tú? Ofrecí una sonrisa amigable, buscando su nombre en mi memoria, buscador de la verdad Yanis. Soy yo, pero ahora soy Ounderic. Ah, sí. Debo agradecerte por la vital información que me transmitiste en nuestra última sesión. Mejoró enormemente mi posición con el Scholarium y con el emperador mismo. Ya soy un buscador de la verdad de nivel 3. Sonrió feliz. La puerta se cerró, y la habitación se llenó rápidamente del hedor de cuerpos mal lavados y caballos. ¿Has pensado algo nuevo sobre el descubrimiento? Preguntó Yanis educadamente y con ansiedad. Mis antebrazos picaron mientras sentí que la pregunta misma me lavaba. Con poco preámbulo, ya estaba usando su magia en mí. No.
Te dije todo lo que recordaba, respondí sucintamente. No disimuló su mirada de decepción. Ah, muy bien. Deberíamos terminar esto rápidamente. El Hound a cargo probablemente querrá que interrogue al hombre que también intentó escapar. Se asentó y se concentró en mí con su primera pregunta. ¿Estás planeando hacerle daño al imperio o al emperador? Podía sentir la forma de hechizo fijándose en mí ahora que sabía qué buscar. Mis brazos picaban tanto que quería rascarme pero resistí la tentación. No, respondí un latido después de que preguntó. ¿Has dañado al imperio o al emperador en el pasado? Preguntó su siguiente pregunta. No, respondí, con un ritmo relajado. Era claro que las formas de hechizo inscritas en los huesos estaban haciendo su trabajo. ¿Tienes magia en tu persona para engañar a un buscador de la verdad? Preguntó, girando la bola negra en su mano. Había olvidado esta parte. Mis brazos ya no picaban, ardían. Aún así, no dudé en responder, no. Estudié sus ojos, buscando cualquier cambio. Excelente. Guardó la bola dentro de su ropa, produjo un cuaderno y pasó unos minutos tomando notas antes de volver a interrogarme. Golpeó su pluma, pensando en una pregunta. Supuse que estaba fingiendo parecer como si las preguntas fueran casuales. ¿Has descubierto algo que pueda ser útil para el imperio? Preguntó lentamente, como si la pregunta acabara de ocurrírsele. Mi mente corrió, y casi tropecé y dije que no. Sí. Las ruinas de Atlantium y el laberinto brillante. Sus ojos se estrecharon en confusión. ¿Cómo sabes sobre el laberinto brillante? Estreché mis ojos de vuelta y le devolví la pregunta acusatoriamente. ¿Cómo sabes tú sobre el laberinto brillante? Sus guardias legionarios apretaron sus empuñaduras a mi tono. ¿Debes haber estado en la expedición para localizarlo? Supuso, ignorando mi pregunta. Ciertamente te mueves mucho. Las dos discusiones más interesantes ocurriendo en el Palacio Imperial en el último año, y estuviste involucrado en ambas. Me encogí de hombros. Fortuna parece maldecir mi suerte. Casi termino muerto ambas veces con poco que mostrar. El buscador de la verdad Yanis se rió de mi broma y continuó, he sido encargado de intentar localizar artículos similares a la caldera de almas para la próxima expedición del emperador Akaelora. Por supuesto, esa expedición está en espera, con los orcos y elfos blandiendo sus espadas en las fronteras. Pero si necesito la ayuda de un Hound, sea quien llamar quien tiene a Fortuna en su hombro. Sacó un pergamino y miró hacia abajo. Impresionante. ¿Tienes 3 formas de hechizo? Sanación menor, un espacio de bolsillo dimensional y un escudo de aire. Podía leer el documento al revés y eso era todo lo que se anotaba después de mi nombre. Podía ver los nombres de los demás pero no forcé mis ojos. Podría recrearlo más tarde en el paisaje onírico y estudiarlo entonces. Sí. Eso es todo lo que tengo, respondí. Apuntó algunas notas más antes de hacerme preguntas amplias sobre si conocía tramas o peligros para el imperio. Mi forma de hechizo picaba mientras procedía, pero pronto, se me permitió salir. Durante toda la sesión, sus legionarios habían estado tensos, y solo ahora que me iba finalmente se relajaron. Subiendo las escaleras a la sala común, vi a Constantin conversando con otros 2 Hounds en la esquina. Una fugaz mirada de alivio cruzó su rostro antes de volver a la conversación. No podía decir si estaba preocupado de que pudiera decir algo tonto o si temía que mis runas óseas no funcionaran. Otro de los cachorros me pasó para ser interrogado. Me senté solo en una mesa y sorbí un poco de cerveza débil mientras esperábamos. Los hombres circulaban por las escaleras, pasando unos 15 minutos cada uno. El 9º hombre interrogado fue traído arriba atado y amordazado con 2 legionarios arrastrándolo. Estaba lo suficientemente cerca como para escucharles explicar a Constantin que había violado a la hija de un conde. Creo que el nombre del cachorro era Francis, y lo recogimos en el salón de la legión del prefecto. Supuse que no duraría mucho en este mundo por la expresión muerta en sus ojos. Después de que todos los hombres circularan, intentaron bajar al hombre que había intentado escapar después de ver llegar al buscador de la verdad. Solo ya estaba muerto cuando intentaron arrastrarlo. Constantin se apresuró con algunos de los Hounds, y lo inspeccionaron. Después de unos minutos, Constantin se levantó y anunció el veredicto, se mató con su forma de hechizo. Secó sus propios pulmones. Estaba en incredulidad de cometer suicidio de tal manera sin entrar en pánico visiblemente. Susurros de que debía ser un espía y suposiciones sobre qué imperio lo había plantado murmuraron por las mesas. Este cuento ha sido ilegalmente levantado de Royal Road. Reporta cualquier instancia de esta historia si la encuentras en otro lugar. El buscador de la verdad Yanis subió de abajo y habló con Constantin durante una buena hora mientras esperábamos.
Janice constantemente se refería a sus notas mientras hablaban. Finalmente, el buscador de la verdad y sus legionarios fueron llevados por las escaleras para la noche. Constantin se levantó y dijo, pasaron su primera prueba. Mañana, les entregaremos su equipo de Ound, después de la carrera matutina. Mientras salíamos de la sala común, el ambiente era pesado, habiendo perdido a 2 de la camada. No sentí nada ya que no había intentado hacerme amigo de nadie durante la última semana. Después de asegurar mi habitación, consumí una esencia de desplazamiento y una de destreza. Estaba seriamente tentado de verificar mi progreso con la tableta pero resistí. Habría tiempo para eso en un entorno más seguro. Envié un pulso de habla terrenal a las paredes. Me gustaba verificar a los otros antes de entrar en el paisaje onírico por unos minutos para entrenar mi habilidad. Mi alcance era de unos 35 pies ahora, y la esfera más grande de retroalimentación requería práctica para ordenar lo que estaba viendo. La mayoría de los hombres estaban acostados en sus literas, tirando y girando, intentando dormir, cada 2 noches, estaban tan agotados que se desmayaban casi inmediatamente, pero la sesión con el buscador de la verdad parecía haberlos perturbado. Pasé unos 15 minutos en el paisaje onírico, creando 10 libros para agregar a mi biblioteca y estudiando la forma de hechizo para purificarme. Estaba siendo dolorosamente lento aprender esta forma de hechizo para la afinidad del vacío. Recreé la lista de los cachorros y sus formas de hechizo. Fue interesante ver lo que todos podían hacer. 4 hombres incluso tenían 2 formas de hechizo, pero yo era el único con 3. Salí del paisaje onírico y verifiqué mis alrededores con habla terrenal nuevamente. Había ratones arriba en las bolsas de grano. Rastreé su camino a través de la cimentación agrietada antes de dormir unas pocas horas. Medité sobre la forma de hechizo en las primeras horas de la mañana, esperando que el día comenzara. Fui el primero en levantarme por la mañana y encontré al buscador de la verdad y sus guardias preparando sus caballos. Tenían al hombre muerto drapado sobre una montura de repuesto, y supuse que sería enviado a un nigromante para interrogarlo. El otro hombre estaba atado y sentado en su propia montura. Supuse que sería entregado al duque para la justicia. Su juicio había terminado y su culpa fue confirmada. Constantin estaba hablando con Janice, que estaba montado. Constantin me hizo un gesto, por alguna razón, el joven buscador de la verdad quedó impresionado contigo. Tengo ese efecto en la gente, noté con buen humor, y Constantin sacudió la cabeza con anoyancia. Hizo una solicitud para que te asignaran a él cuando termines tu entrenamiento, dijo Constantin con frialdad. No sabía qué decir a eso. ¿Era Janice parte de la conspiración? Le dije que los Ounds del Imperio están demasiado estirados, agregó Constantin fríamente. Aún así, escribiré una solicitud formal. Sus habilidades y suerte se desperdician en los Ounds, dijo Janice con arrogancia desde encima de su caballo. Giró su montura y empezó a salir por las puertas abiertas, barro salpicando por su montura mientras se iba. Cuando todos los jinetes se fueron, y las puertas se cerraron, Constantin me dijo en voz baja, ten cuidado con ese uno. Su ambición no conoce límites. Ya no necesitas recolectar mariscos después de la carrera matutina. Me dio una palmada en el hombro una vez. Ninguno de los otros Ounds estaba presente, así que el desborde de afecto pasó desapercibido. En la playa, estábamos corriendo hacia abajo y hacia arriba 4 veces esta mañana para un total de 8 millas. La mayoría de nosotros ahora nos quitábamos las botas para correr ya que la arena movediza arruinaba nuestros pies si las usábamos. Como no estábamos llevando nuestras rocas, fui el primero en terminar. Cuando el último del grupo terminó, Constantin decidió que nuestras rocas se verían mejor fuera de las puertas, así que llevamos nuestras cargas por las escaleras. Fui primero para no quedarme atrás de uno de los hombres más lentos. Dejando caer mi roca fuera de la puerta, me senté en Bob. Nombrar a mi roca Bob podría ser una señal de que estaba bajo alguna tensión mental. No hablar con los otros ciertamente contribuía, y Bob era un buen oyente. Escuché una de las rocas rebotar en las rocas mientras regresaba a la playa y me alegré de haber ido primero. Saqué una cantimplora a mi mano y bebí mientras otras rocas golpeaban a mi alrededor, y los hombres se derrumbaban. Nautis era el hombre que dejó caer su piedra, y esperamos a que la recuperara. Constantin y David lo siguieron. Bueno, hoy es su día de suerte. Sin conferencia esta mañana sobre hipogrifos y grifos. En su lugar, les entregaremos su equipo de Ound. Síganme. Los otros se levantaron de un salto, una euforia infantil por tener en sus manos el equipo que usaríamos como Ound. Estaba seguro de que no recibiríamos artefactos hoy, solo el equipo estándar de Ound.
Grandes mesas de madera estaban dispuestas en el patio y cubiertas de armas, ropa y mochilas. El grupo se precipitó hacia adelante, y Constantin ladró, alto. Kato y Arne les entregarán su equipo, y luego explicaremos cada pieza. El equipo parecía idéntico, y nos entregaron una mochila primero. La mochila era mucho más pequeña que una mochila de legión y estaba rellena con pequeños kits individuales para hacer trampas, un kit de pesca, una fina cama de paja y un carrete de cuerda sedosa negra. Arne explicó todo lo que había dentro. Tienen un kit de pesca, 200 pies de alambre, cortadores para ese alambre, 50 pies de bramante trenzado que puede soportar el peso de un hombre, y una cama de paja hecha de piel de oso de hielo. Puede parecer delgada, pero refleja el calor de su cuerpo, y podrían sobrevivir en una ventisca con ella. El pedernal de fuego y las virutas dependen de ustedes si quieren llevarlas. 2 de ustedes tienen formas de hechizo para iniciar fuegos, así que deberían descartar los kits para ahorrar peso. También había 8 barras de ración dentro de las mochilas. No que nadie estuviera emocionado por ellas. Nuestros cinturones fueron entregados a continuación con nuestro hacha de mano de utilidad, espada corta y 4 pequeñas bolsas. Una de las bolsas tenía nuestros 2 alambres de estrangulación. Otra bolsa tenía el familiar polvo de hongo para enmascarar su olor. Constantin explicó el cinturón de utilidad, la espada corta está cubierta de plata. Como están aprendiendo de Arne, algunas cosas ahí fuera solo pueden ser heridas con armas rúnicas o plata. Noten que la hoja se desgasta más fácilmente que el acero, así que recuerden su entrenamiento y apunten a la carne expuesta. A ese respecto, ambos sus alambres de estrangulación están cubiertos de polvo de plata. Su hacha de mano no está cubierta de plata sino forjada por los mejores armeros del imperio con el mejor acero. Mientras todos probábamos los cinturones y los ajustábamos, Kato explicó las bolsas de utilidad. Una de las bolsas contiene sus alambres de estrangulación. Asegúrense de poner los alambres en la bolsa en el lado de su mano dominante. La segunda bolsa contiene 2 frascos de polvo de hongo. Hemos hablado de estos muchas veces. Solo un poco puede interrumpir el olor de un hombre o criatura. La bolsa del medio contiene 2 pociones, una para sanación menor y otra para resistencia. Mientras todos buscaban las pociones, Serrío, recibirán las pociones cuando estén en misión, no antes. Si las tuvieran ahora, se sentirían tentados a beberlas. Todos fruncieron el ceño porque eso era definitivamente cierto para la mayoría de nosotros. Constantin terminó la explicación, la última bolsa doblemente endurecida es para su brújula de sangre, pero no todos recibirán una brújula de sangre. Las dagas arroderas eran las siguientes, eran bastante pequeñas, y ambas venían con fundas ocultables para la muñeca o la bota. Planeaba poner una en cada bota. La última mesa tenía los arcos cortos compuestos de la legión y los carcajes. Constantin nos advirtió, si no pueden golpear un objetivo de manera fiable a 50 pasos, los quitaré. Me miró fijamente, recordándome mi falta de habilidad en las murallas de Macha. Las flechas están plateadas, y notarán las ranuras en la cabeza. Los Ounds usan 2 tipos de veneno. Ambos se aplican húmedos a las ranuras y luego se secan. Cuando la cabeza contacta con la sangre, se activa. Castian preguntó con arrogancia, ¿qué hacen los venenos? Constantin respondió duramente, no se los daremos hasta que puedan demostrar que no se pincharán. Un veneno evita que la sangre coagule, excelente para desangrar a las presas grandes. El otro es un paralizante. Actúa lentamente y requiere múltiples disparos en criaturas más grandes que un caballo. ¿Cuándo recibiremos nuestros artefactos? Dijo un hombre bajo del ejército con voz quejumbrosa. Aún no se lo han ganado, dijo Constantin, prácticamente gritando al hombre. Deberían sentirse bendecidos por Diana. Les estoy dejando tener su equipo después de solo una semana de entrenamiento. Eso silenció a todos mientras reunían su equipo. Tomé un carcaj con 13 flechas. Inspeccioné el arco que me entregaron. Era nuevo, y probé el peso de la cuerda. Era un poco más difícil de lo esperado pero manejable. Con todas las esencias de destreza que había consumido, esperaba que mi puntería hubiera mejorado. Su ropa de Ound es lo último. Está hecha de piel de centauro del desierto. Es altamente resistente a ser perforada y cortada. Es flexible y fácil de moverse silenciosamente. Las pieles están cosidas usando seda de araña de mazmorra. La seda de araña es increíblemente fuerte, pero el fuego la destruirá en segundos. Aconsejó Kato mientras empezaba a entregar los leotardos y chaquetas pesadas. Fue extraño usar pantalones después de tanto tiempo en el vestido estilo túnica.
También se equivocaron un poco con mis tallas ya que mi chaqueta estaba ajustada en los hombros, y los pantalones no cubrían mis botas cuando me sentaba. El color del cuero era un negro plano, pero parecía que ambas piezas podían ser invertidas a un gris plano. Ni la chaqueta ni los leotardos tenían bolsillos. Inhalé profundamente y me sorprendió que el uniforme no tuviera el esperado olor a cuero. De hecho, no podía oler nada. Mientras todos admiraban su nuevo equipo, Constantin desenvainó